Listo, ya está grabando. Entonces, igual, si alguno quiere comentar algo, ¿verdad? Y no quiere que salga en la grabación, pues me puede escribir en el chat que pause la grabación y yo con mucho gusto puedo pausarlo. Vamos a ver las relaciones termodinámicas. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener que aprender a hacer? Hay dos tipos de funciones. Están aquellas funciones que dependen de una sola variable. Ya aprendimos, ¿verdad?, que una de esas funciones que depende de una sola variable, por ejemplo, en termodinámica es la energía interna. Y hay funciones que dependen de varias variables, que son casi que la mayoría en termodinámica. Ahora, esta parte es un poquito matemática, es con respecto al concepto de derivada y de una derivada parcial. Básicamente, cuando el sistema cambia solamente debido al impacto de una variable, pues entonces ya nosotros sabemos que lo hacemos a partir de una derivada simple o sencilla. Pero muchas veces nos interesa estudiar o saber si esta función que llamamos acá z, que depende de x y de y, cambia, pero tiene un cambio solamente en x, manteniendo y constante, ¿qué pasa? O, por el contrario, si yo quiero estudiar a la función, ¿verdad? X, Y, pero quiero ver más bien qué cambio tiene la función cuando yo cambio a Y y mantengo a X constante. Entonces, esos son los puntos que están acá. En este caso, X se mantuvo constante y este estaría haciéndosele un cambio a Y. En este caso, quien está teniendo el cambio son ambas, es decir, ya aquí tendríamos el diferencial total. Acá solamente tiene el cambio la variable X. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Muchas veces es importante ver esto porque puede ser que una variable me afecte en mayor medida a la otra, a la principal, por decirlo así. Es decir, yo podría tener un sistema en el que la variable X sea la que más impacte a la variable Z. ¿Para qué me conviene a mí darme cuenta si X es la que más impacta a la variable Z? Porque entonces yo puedo despreocuparme un poco de cierta forma de la variable X. ¿Ok? O viceversa, más bien que sea X la función, ¿verdad? O la propiedad termodinámica que más me haga modificar el valor de Z. Entonces, y que ya prácticamente no me lo mantenga constante. Si ese es el caso, pues no hay problema. Entonces yo digo, si lo que deseo es que la modifique, pues entonces sé que tengo que tratar de lograrlo o lo voy a intentar o lo voy a lograr más rápidamente, pues modificando X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en termodinámica? Ya a este punto, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que hay varias propiedades que pasamos utilizando que podemos hacer una medida directa. ¿Como qué? Como la presión, la temperatura, el volumen, la masa. Pero hay otras propiedades que no tenemos un medidor. No tenemos un medidor de energía interna, no tenemos un medidor de entropía, no tenemos un medidor de entalpía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo vamos a poder nosotros medir esas variables, ¿verdad? Que son a través de una medición indirecta. Pues para eso es que se desarrollaron o, ¿verdad? Que se crearon estas relaciones de Maxwell. Ahora, acá se los puse. Son extremadamente valiosas en termodinámica porque proporcionan un medio para determinar el cambio de entropía, que no se puede medir directamente. ¿Y cómo lo logra? Simplemente midiendo los cambios en las propiedades de presión, volumen, que puede ser volumen o volumen específico, y temperatura. Entonces, ¿cuáles son las cuatro propiedades o cuáles son las cuatro relaciones de Maxwell? Estas cuatro que están acá. Entonces, esta es la primera. Esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que le dicen a uno es, si uno tiene un cambio en la temperatura o la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen, en un sistema que yo tenga entropía constante va a ser igual al cambio de la presión con respecto a entropía constante con el volumen. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos que todos son derivadas parciales manteniendo una propiedad constante. Pero ahora, el punto es, ¿de dónde salen estas relaciones de Maxwell? ¿De dónde salen esas cuatro que tenemos acá? Cada una de ellas está ligada a algo que se desprende desde la primera ley de la termodinámica. Y dos de ellas, o especialmente la tercera, va a ser algo que van a aprender muy bien, ¿verdad? En qué consiste en termodinámica 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar, ¿verdad? Al menos para que veamos que esto no sale de la nada, pues de dónde salen estas primeras, esta y esta. ¿Por qué? Porque tal vez esta todavía, incluso esta función puede ser que ustedes ni siquiera la hayan escuchado, pero es algo que en termodinámica 2 sí se usa bastante.
¿Ok? Hay todo casi que un capítulo para ver esto. Entonces, vamos a centrarnos sobre lo que nosotros ya deberíamos de saber a este momento. Entonces, vamos a decir, tenemos la primera demostración que es de U por la temperatura, por el diferencial de la entropía menos la presión, por el diferencial del volumen. Entonces, esa que tenemos acá, no sé por qué esa página que había en blanco, es esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un principio en matemática que me dice lo siguiente. Si yo tengo una función z, que eso lo voy a copiar acá en la parte de matemática, entonces, si yo tengo una función z que es igual a una magnitud que está diferenciada con respecto a x más otra magnitud n con respecto al diferencial y, es válido decir que la derivada parcial de m, o sea, de la magnitud m, entre la derivada parcial de y, manteniendo a x constante, es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, manteniendo a y constante. Yo no sé si a ustedes les demostraron esto en cálculo, ¿ok? Pero a mí sí. Entonces, si no se los demostraron, pues no importa. Profe, Ajá, eso solo aplica como para funciones exactas. exactamente. Entonces ya veo que por ahí sí se los Ese era explicaron. cálculo 3, ¿verdad? Sí, por ahí. Yo, ya a mí todo se me mezcló las materias donde está, incluso está dentro de nuestra misma carrera, pero bueno. Entonces, esto ya lo habían demostrado. Ya podemos dar por un hecho que esto es válido, ¿ok? Que es algo ya matemático. Entonces, vean qué es lo que está pasando acá. Ah, bueno, me conviene pegarla aquí también. Si nosotros pensamos, ¿verdad? Que esta es la función, que U es Z, que T es M y que P es N, le están aplicando esto, ¿cierto? Porque vean que están diciendo la derivada parcial de T como si fuese M con respecto al volumen manteniendo entropía constante. Es igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la entropía manteniendo volumen constante. Es decir, cada una de estas expresiones surgen de nada más aplicar esta propiedad del cálculo a estas funciones de acá. Si ustedes van revisando una a una, todas es eso, a todo lo que se les está aplicando es, a esta función se le aplica esta propiedad del cálculo. Nada más hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque aquellas que sean negativas, como estas dos, entonces tienen que pensar que, porque vean que eso está definido para U más acá, entonces, por ejemplo, que esto es de U es igual a T de S más menos P de V, ¿verdad? Para que vean que el menos entonces se va a tener que conservar. Por eso es que esta y esta tienen un menos. Ahora vean, en esta que ambas tienen menos, ¿qué es lo que hace? Se le aplican a ambas. Entonces, por eso es que al final queda como positivas las dos. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué va a ser nuestro trabajo? Desde algo que sea conocido para nosotros, vamos a llegar a demostrar esto. Desde algo que sea conocido para nosotros, vamos a llegar a demostrar esto. Y desde algo que sea conocido para nosotros, más o menos conocido, tal vez si recuerdan, bueno, no sé qué tanto les dieron en físico-química sobre la función de Gibbs, porque esto sí es por definición que es así. Entonces, vamos a llegar a demostrar esto. Pero yo sé, y estoy prácticamente que segura que al menos la 1 y la 2 la demostración va a quedar sumamente clara, porque vean que lo que pasa, ¿verdad? Repito, de este punto para acá es simplemente aplicar una fórmula de cálculo. Vamos a ver por acá que tengo algo en el chat. Ok, aquí me preguntan que si para el examen vamos a tener estas fórmulas. Eh, sí, porque básicamente lo que se va a hacer es que se va a pedir, por ejemplo, que si tenemos esta función, o sea, se les puede decir que verifique, ¿verdad? O que partiendo de tal y tal cosa, pues entonces que llegue a esta relación. O sea, eso no se lo tienen que aprender de memoria, ¿verdad? Sino que más bien se les diría que demuestre que esto es cierto. O les puedo dar una mal y les puedo decir como cuál es el error ahí, ¿verdad? Partiendo de tal cosa y tal cosa. ¿Ok? Tienen que saber demostrarles, porque este capítulo trabaja mucho en eso. Entonces, vamos a ver, vamos a tener la primera demostración, que es para la primera relación, ¿verdad? Esta, la de DU es igual a T de S menos P de U. Ahora,
¿qué vamos a poder hacer nosotros? Vamos a decir, si yo utilizo la primera ley, la combino con la segunda ley y la combino con la definición de trabajo, me da esto. Es decir, vamos a ver que esta función sale de primera ley combinada con segunda ley, combinada con definición de trabajo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos, ¿verdad? La primera ley en la forma más simplificada que podemos usarla, ¿verdad? Porque vamos a pensar que es un sistema cerrado, o vamos a demostrarlo, esto se puede demostrar a partir de considerar que el sistema es cerrado. Entonces, tenemos que el cambio en la energía interna es igual al calor menos el trabajo, ¿cierto? Esta fue la fórmula que también se utilizó, o es la que suele utilizarse para demostrar las funciones termodinámicas, fue la que también las utilicé para demostrarles que energía interna, o sea, de dónde salía la entalpía, que era la energía interna más la presión por el volumen. Entonces, es la primera ley en una forma simplificada. Entonces, y yo tengo que aplicarla o tengo que combinarla con segunda ley. Y recordemos que segunda ley es que el dQ reversible entre la temperatura es igual al ds. Esa era la definición de segunda ley. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Ah, ok, yo tengo por aquí un Q y tengo por aquí un DQ. Entonces, de alguna forma yo voy a poder unificarlos, pero ¿qué voy a hacer entonces? Voy a decir, no voy a tener Q nada más, sino que voy a poner Q reversible y un trabajo reversible. Es decir, voy a transformar la primera ley en verla como que es reversible. ¿Ok? Ahora sí, si yo hago el diferencial de eso, el cambio de la energía interna, pero viéndolo ahora como un diferencial, de un DQ reversible menos un D trabajo reversible. Y entonces ahora voy a sustituir y yo digo, ah, ok, yo sé que el DQ de aquí, ¿verdad? Que esta era la segunda ley, DQ reversible es igual a un T ds. ¿Ok? Y entonces ahora en lugar de poner DQ reversible voy a poner lo que es DQ reversible, que es TDS, menos. Ahora, ¿cuál era la definición de trabajo? La definición de trabajo es que el trabajo es igual a la integral de P por un cambio en el volumen. Entonces, voy a aplicar un diferencial acá. ¿Ok? Y entonces, y voy a decir que es reversible. Es igual a un P de V. ¿Ok? Y entonces ahora en lugar de copiar el DQ reversible, voy a copiar lo que es trabajo. P de V. Y vean que así es como sale esta primera, que es en la que se basa la primera relación que tenemos acá. Du es igual a TDS menos PDV, que ya sabemos que de venirnos de aquí para acá únicamente tenemos que aplicar esta propiedad de cálculo. Entonces, du es igual a TDS menos PDU. Entonces vean que es algo realmente sencillo, nada más tenemos que usar primera ley, combinarla con segunda ley y combinarla con definición de trabajo. ¿Ok? Ahora, vamos a demostrar la de DHTDS más PDV. Voy a tal vez correr un poquito esto para partir esto a la mitad. Entonces, DH es igual al TDS más PDV. ¿Qué es lo que vamos a decir? Ya les había demostrado, ¿verdad? Que H es igual a U más P por V.
Eso se los había demostrado, creo que fue en capítulo 5. No, creo que fue como en capítulo 7 por ahí. Ay, no sé la presentación. Ok, pero ya esto estaba demostrado, la definición de entalpía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con la definición de entalpía? Voy a hacerla, pero en su forma diferencial. Entonces voy a decir dH es igual a du más, y recuerden que aquí hay que aplicar las propiedades, ¿verdad? Cuando uno va a hacer el diferencial, pero de una multiplicación. Entonces, ¿qué era? Teníamos que poner, ¿recuerdan eso? P de V más V de P. ¿Recuerdan eso, más o menos? Que era como el primero constante, pero el segundo diferenciado más el primero sin diferencial por el segundo diferenciado. ¿Ok? Entonces, vean que esta multiplicación que está acá se me transforma en esto cuando aplico un diferencial. ¿Ok? ¿Y ahora qué es lo que vamos a decir nosotros? Ah, ok, pero yo sé que du es el TDS menos el P de V. Entonces vamos a decir, yo sé que DH es igual, pero ya yo sé que es du, ¿cierto? Du es esto. Entonces vamos a sustituir lo que es du y vamos a bajar esto. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que este se nos cancela con este. Y entonces me queda que DH es igual al TDS más el VDP, que es lo que tenemos acá. Entonces, vean que esta, ¿qué es lo que parte? Si tuviésemos que hacerla desde cero, tendríamos que tomar en cuenta primera ley, segunda ley, definición de trabajo para demostrar el DU, que lo necesitamos aquí, ¿verdad? Para sustituirlo. Y nada más, pues, saber la propiedad acá de, de la derivada de una multiplicación. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, yo espero. Siento que estoy como en el 2020 Profe, otra vez. Ajá. perdón, digamos, si yo la quiero plantear así como usted puso, primera, segunda y trabajo, ahí sería entalpía, primera, segunda y trabajo. Sería energía interna, digamos, en la entalpía, dice usted acá. Ajá, ajá, ajá. Voy a bajarlo acá. Acá sí necesitaría estas mismas. Primera ley, segunda ley, definición del trabajo. Necesitaría todas estas para demostrar a U, para poder cambiarlo. Todas estas para poder venir a cambiar aquí a U. Ah, ok, parte como de la definición de la primera fórmula, digamos. Exactamente, se van arrastrando. Ok, Estas dos guardan la relación. ok, ok, gracias. Con gusto. Ahora, vamos a demostrar la tercera. ¿Qué es la tercera? Yo no sé si ya ustedes las habían explicado. Se supone que en físico-química, que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Yo creo que incluso esta fórmula se veía desde química general, cuando uno le decían, tienen que determinar cuánto puede el cambio en energía libre de Gibbs. Ok, pero esto es por definición, ya esto es una fórmula, digamos, como cuando yo les planteo a ustedes la primera ley o la segunda ley, ¿verdad? Ya esto está así definido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Ok, partimos de la definición que Gibbs, voy a ponerle el triple, ¿verdad? Porque es una definición, menos es igual a al H menos T por S. Y voy a diferenciar esto, entonces sería dG es igual a un dH menos un TdS menos un S del T. ¿Verdad? Aquí pasa lo mismo. Tengo que arrastrar esta multiplicación. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Ok, voy a despejar y voy a dejarme más bien como si lo que yo tuviera es el DH al otro lado. Entonces voy a decir DH
es igual al de G más lo que voy a hacer es, bueno, todavía no lo voy a meter ahí. Bueno, sí, TDS más SDT. ¿Ok? Acá lo que hice fue dejar al DH solo, ¿verdad? Nada más despejándolo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Si yo sé que DH es esto, ¿verdad? Según esta demostración, pero además yo sé que DH es esto, según la demostración 2, pues voy a igualarlo. Entonces voy a llevarme esto. Entonces, esto viene de demostración 2. ¿Ok? Entonces, esto viene de la demostración número 2 y ahora yo los voy a igualar. Voy a igualar lo que me dice demostración 2, que es DH, y lo que me dice demostración 3, que es DH. Entonces, yo voy a decir DG más TDS más SDT tiene que ser igual a un TDS más un VDP. Y de ahí que nos damos cuenta que vamos a poder cancelar este con este. Y entonces nos va a quedar que DG es igual a menos SDT más el VDP. Y ya estaría demostrado porque vean que desde G es igual a menos SDT más VDP. Ahora, nada más vean que yo aquí me lo traje con letras mayúsculas, acá están con letras minúsculas. ¿Cuál es la única diferencia? Que está por unidad de masa o por unidad molar, ¿verdad? Si ustedes quieren ver eso en letras minúsculas, siendo muy estrictamente formales, ¿qué es lo que tendrían que decir? Que esto es N, que esto es un N de G igual a un menos N por S de T más un N V de P. Pero eso nada más por ser estricto, digamos, de cumplir que quedaran acá con letras minúsculas. Pero bueno, lo importante es que entiendan las demostraciones. Y así entonces es como sale esta otra relación de Maxwell. Entonces vean que ya están demostradas la 1, la 2 y la 4. La 3, cuando la empiecen a usar más en termodinámica 2, entiendan a qué hace referencia ok, sí, se está grabando, sin querer lo pausé un momentito. Entiendan a qué hace referencia, que básicamente a lo que hace referencia a esta energía es cuando se considera que tiene un sistema cerrado, lo que hace es que mide cuánto trabajo uno obtiene, pero no en cualquier tipo de condiciones, sino en temperatura constante. Entonces, básicamente es una energía, ¿verdad?, que mide ese trabajo obtenible cuando ustedes tienen un sistema cerrado y además tienen un sistema que está T constante. Es algo muy particular, ¿ok? Entonces, ¿les quedó claro las demostraciones? Sí. ¿Tienen dudas Profe, yo en la mejor? última quedé perdiditico Ok, en la vamos de 3. nuevo. Ajá, vamos de nuevo para la 3. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la 3? Esta G es igual, ¿verdad? La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía es por definición, ¿verdad? Esto es, podríamos decir que la definición de Gibbs. Ok, vamos a ponerla, no sé qué color he usado. Entonces, aquí estamos usando la definición. Podemos ponerlo como que, ¿dónde lo podemos poner para que quede claro? Bueno, sí, pongámoslo así como la definición de Gibbs, ¿ok? Y esto va a usar la definición de Gibbs más la demostración 2. Eso creo que ya lo había usado para el trabajo. Pero recordemos que la demostración número 2 usaba todo esto. Entonces, implícitamente también depende de eso. O sea, implícitamente todas dependen de la primera ley, de la segunda ley, de la definición de trabajo. ¿Ok? Y entonces, tenemos la definición de Gibbs, que es de la cual partimos. Entonces, nada más le aplicamos a todo el diferencial. Entonces, sería la diferencial de la energía libre de Gibbs es igual al diferencial de la entalpía menos
Este menos me va a afectar todo, o podemos ponerlo como un menos y aquí un paréntesis con un más, pero al final llegamos a lo mismo, ¿verdad? Es como que tenga esto, ¿ok? Y entonces vamos a decir la temperatura por el diferencial de la entropía más la entropía por el diferencial de la entropía, que así es como se hace la diferencia, digamos, se da un diferencial de una multiplicación. Y entonces, ahí lo que hago es que entonces distribuyo el negativo, que sería el dg es igual al dh menos un tds menos un sdt, ¿ok? Y entonces, ahora que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despejar dh. Entonces, para despejar dh me va a quedar dg más tds más sdt, que fue lo que puse a este lado, ¿ok? Y ahora yo digo, la demostración 3 me indica que el diferencial de la entalpía es esto, pero según la demostración número 2 habíamos dicho que el diferencial de la entalpía es esto. Entonces voy a traérmelo y voy a igualarlas. Entonces acá, esto me dice demostración 2. Entonces esta parte que viene de acá, este dg tds más sdt, esto que está aquí, es lo que me dice a mí la primera, bueno, la demostración 3. Y lo igualo, porque supuestamente son iguales, ¿verdad? Vean que ambos son de h, a esto. Porque es lo que me dice demostración 2. Es decir, lo que estoy haciendo es igualando el dh de la demostración 3 igual al dh de la demostración 2. ¿Ok? Y entonces, tengo a TDS y a TDS en lados opuestos del igual, entonces se me van a cancelar. Y entonces nada más tengo aquí a DG y pasé el SDT para el otro lado. Entonces me queda igual a menos SDT más VDP. Ahora sí quedó más claro. Ahora sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok. Ahora, también tenemos otra ecuación. Esta otra ecuación lo que hace es, recordemos que, vean que aquí les había puesto, que las relaciones, estas relaciones que tenemos por acá, lo que permitían, ¿verdad? O se crearon porque permiten determinar cambios de entropía. Entonces, pero habíamos dicho que habían varias que tenían como dificultad, que era energía interna, entropía y entalpía. Entonces, esta otra, lo que me permite es determinar el cambio de entalpía asociado a un cambio de fase. ¿Ok? A partir del conocimiento de P, V y T solamente, al igual que lo hace Maxwell para entropía, P, V y T. ¿Ok? Entonces uno puede medir P, V y T, utiliza estas ecuaciones y puede saber el cambio de entropía. O puede usar P, a través de saber P, V y T, utiliza esta otra ecuación y puede entonces saber el cambio de entropía asociado a un cambio de fase. Entonces, en esta parte es más que todo teórico, porque se van a dar cuenta que esto lo desarrollan mucho en termodinámica 2, pero en termodinámica 2 usualmente no se hace la demostración para las primeras tres, bueno, para esta y esta, que en orden, digamos, que se logran, que se suelen poner es la primera, la segunda y la cuarta, porque se supone que ya esto lo vieron en fisicoquímica, pero yo no sé si ya ustedes realmente lo vieron en fisicoquímica. Y esta sí es la que se le da énfasis en termodinámica 2 a esta, junto con esta otra ecuación. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Recuerden que la vez pasada les había comentado, si recordaban este experimento que había hecho Joule, que fue lo que hizo básicamente, metió aire a una alta presión que estaba conectado, ¿verdad? Con una válvula, con un sistema al otro lado que estaba al vacío. Es decir, cuando yo abra esta válvula, al esto estar en el vacío, no hay una presión que se me esté oponiendo a que este aire pase del recipiente. ¿Qué fue lo que él se dio cuenta? Metió eso dentro de un sistema que tenía agua y puso un termómetro. Entonces, lo que hizo fue abrir la válvula y él esperaba que hubiese algún cambio, ¿verdad? En alguna propiedad, pero se dio cuenta que nada cambiaba. Otra cosa es darse cuenta que aquí no hay trabajo, ¿verdad? No hay trabajo porque no tengo una P que se me oponga. O sea, esta presión, al ser prácticamente cero, no hay contra qué luchar. Entonces, una vez que yo abra esta válvula, este gas de manera espontánea, ¿verdad? O este aire de manera espontánea se me va a venir para este otro recipiente que está acá.
Entonces, por eso tampoco podía decir que hay trabajo. Entonces, él al inicio pensó pues que entonces esos cambios pues no tenían una dependencia, pero luego, o sea, que no implicaban un cambio como tal, pero luego se dio cuenta que no era que no había un cambio, sino que justamente el cambio que había era en energía interna. Entonces, que cambios, ¿verdad? De este tipo solamente iban a verse reflejados a través de un termómetro, solamente que cuando él hizo el experimento, el termómetro que él tenía no era lo suficientemente sensible para poder hacer la medición. ¿Ok? O hubiese ocupado un sistema sumamente grande para poder hacer que esto incrementara. Pero luego el experimento se mejoró, ya con, ¿verdad? Con el avance de la tecnología, y se dieron cuenta que entonces aquí al solamente haber cambio en energía interna, ¿verdad? Porque según la primera ley, tenemos que el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo, y entonces si el sistema estaba completamente aislado y no había trabajo realizándose, entonces lo que tenía que haber era que justificarse a través de un cambio en energía interna. Entonces, este cambio en energía interna fue más o menos, ¿verdad? A través de este experimento mejorado, que se demostró que el cambio en energía interna solamente depende de la temperatura. En gran medida, las otras propiedades, entalpía, CP, CV, dependen de la temperatura, dependen de la presión. Cuando uno trabaja con gases ideales, puede aproximar a que solamente depende de la temperatura, pero cuando ya uno está con gases reales, se da cuenta que depende de varios parámetros, y es por eso que es importante entonces saber también utilizar las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ah, bueno, acá les puse la imagen, ¿verdad? Que la energía interna, entalpía, CU y CP, solamente dependen de la temperatura cuando estamos idealizándolo para un gas ideal. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, para el ejemplo del CP, para diferentes gases, vean que los gases nobles usualmente, pues sí se puede considerar, ¿verdad? Que independientemente de la temperatura, el CP se mantiene constante. Pero vean lo que empieza a pasar cuando yo ya tengo gases reales. Vean que el CP, por ejemplo, vean el caso del dióxido de carbono, es altamente dependiente de la temperatura que yo tenga. Entonces, por eso es que solemos usar, ¿verdad? Esas integrales para poder demostrar o para poder determinar, por ejemplo, el CP que requerimos. Ahora, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí vamos a pensar un poco como veníamos trabajando antes. Solamente que nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un gran cambio. Y ahorita lo vamos a ver. No se los voy a adelantar para ver si lo notan. Dice, un tanque de 200 litros contiene propano a 280 grados y 9 megapascales. Entonces, podemos imaginar que tenemos un tanque, que ese tanque contiene propano. El volumen del tanque es de 200 litros. Entonces, tenemos un volumen, ahí tenemos un volumen de 200 litros. Y dice que la temperatura son 280 grados y que la presión son 9 megapascales. Nos dicen, el tanque se enfría a 50 grados. Ok, entonces, si yo estoy enfriando el tanque, pues tuve que haber sacado un calor, ¿verdad? Y lo enfría hasta 50 grados. Ah, bueno, y de por sí aquí lo decía, y libera calor al ambiente. Dice, determine la calidad del estado final y la transferencia de calor. Entonces me preguntan, ¿cuánto es la calidad y cuánto es la transferencia de calor? ¿Qué se les ocurre hacer? Profe, todo mal porque no tengo tabla. Exactamente, eso es lo primero que tienen que notar. No hay tablas. Entonces, un problema que antes podíamos, si eso hubiese sido agua o cualquier otro componente para el cual tuviéramos tablas, es facilísimo, ¿verdad? Porque decimos, ya el estado duro está completamente definido, sabemos la temperatura a la que se va a enfriar, entonces, pues ya determinar con la transferencia de calor y la calidad del estado final, pues pudiera no ser tan difícil si no fuese
o sea, si no fuese un sistema para el cual no tenemos tablas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar a partir de este momento? Las cosas dejan de ser ideales y ahora son reales. Entonces, ahora empezamos a tener eh, sistemas que adentro van a tener pues, gases reales o sustancias ya que no tenemos tablas. O sea, todas son reales. Cuando ustedes usaban tablas, la del agua, la del amoníaco, todas estas, las del refrigerante son para condiciones, ¿verdad? Fueron enseñadas para condiciones reales. Entonces, en realidad el problema no es que sea real, todo siempre ha sido real cuando usamos tablas. Lo que pasa es que para el propano no hay tablas. Ese es en realidad el problema que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a desarrollar una nueva metodología para poder determinar cómo es nuestro sistema. Se van a dar cuenta que al no tener tablas nos complica un poquito todo, va a ser un poquito más largo, pero o sea, la física detrás de todo sigue siendo la misma. Entonces, vamos a plantearlo como si no nos hubiésemos dado cuenta de ese problema que ya, no sé quién fue la persona que habló, eso es lo que no me gusta de esto, eh, notó. Entonces, tenemos primera ley. Creo que porque no hay tablas, es muy caro, o no se puede hacer por alguna razón, es que me da gracia que sí es muy caro. Sí, no, es que básicamente se necesita alguien que quiera sacar como una tesis, ¿verdad? Y se ponga ahí a hacer todas las mediciones a diferentes presiones. O sea, en realidad pues difícil no es, lo que pasa es que no hay alguien que tenga ganas de hacerlo, parece, pero se han ido desarrollando tablas. De hecho, muchas veces las personas, perdón, que hacen trabajos de graduación, luego cuando lleguen al curso de masa, se van a dar cuenta que uno ocupa un montón de coeficientes y tenemos algunos y algunos nadie los ha determinado. Y en muchos estudiantes que hacían trabajo final de graduación con la profesora Bárbara, que es la profesora que a mí me dio fluidos, hacían trabajos de graduación justamente en determinar más coeficientes de transferencia de diferentes sistemas. Entonces, pues cuando ella llevó el curso, por ejemplo, tenían una tabla muy limitada. Y ya luego, cuando yo llevé el curso, gracias a que ya había sido profe y había graduado a varias personas, habían sacado más tablas. Pero son tablas que yo creo que para que ya lleguen a estar así como en un libro, tienen que hacerse bajo estándares muy altos de calidad para que sean reproducibles. Entonces, puede que ahí sí se encarezca un poco las pruebas, ¿verdad? Entonces, y pues lo que hace falta es en parte también voluntad de querer hacer las tablas. Y también porque como ya se ha desarrollado una metodología para lidiar con no tener tablas de esos componentes, porque imaginen, es que si no tendríamos que desarrollar tablas casi que para todas las sustancias químicas que existen. Entonces, pues tal vez se despreocuparon un poco, no sé muy bien la historia, qué surgió primero. Puede ser que haya surgido primero las tablas de vapor de agua y luego surgió esta metodología para poder averiguarlo, que ya no requiere de las tablas. Pero sí, si tuviéramos tablas sería una salvada, ¿verdad? Entonces, si se encuentran tablas por ahí del propano, entonces se ahorran todo esto. Bueno, no, no se lo ahorran, porque tienen que aprender a hacer la metodología. Ok, entonces, dice, la primera ley dice que el calor más la sumatoria, voy a ver si lo tengo por aquí para copiarlo. Eh, aquí tiene que haber una primera ley, sí, aquí está. Entonces, vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? Vamos a usar la primera ley. Entonces, voy a borrar, ay. Entonces, en nuestro sistema sí hay Q, ¿verdad? Ahora, en nuestro sistema no hay flujos de entrada, no hay flujos de salida, cinética potencial, y en nuestro sistema no hay trabajo, ¿verdad? Porque es un recipiente rígido. Entonces, nuestra primera ley se nos simplifica bastante. Básicamente nos queda que Q, vamos a ver que tengo algo aquí en el chat. Ok, listo. Entonces, básicamente nos queda que Q de 1 a 2 es igual a M2 U2 menos M1
U1. Ahora, de la ecuación de la continuidad, si nosotros la planteamos, sabemos que M2 es igual a M1, ¿verdad? Ya esa está casi que superada, pero igual, por aquello vamos a ponerlo aquí. Entonces, de la ecuación de la continuidad, sabemos que M2 es igual a M1 y vamos a llamarlo solamente M. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Entonces yo sé que Q de 1 a 2 es igual a M, U2 menos U1. Y entonces aquí digamos que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de ese problema que tenemos y pensamos que ya podemos ir a leer U2 y U1, pero el problema es que empezamos a buscar y no hay tablas de propano. Entonces, no hay tablas de propano, tenemos que hacer otra forma de desarrollarlo. ¿Y cuál va a ser esa metodología? Lo primero es que van a tener que usar a la entalpía, ¿verdad? Esa famosa entalpía que es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. ¿Ok? Ahora, ¿quién recuerda? Recuerden que el propano no es un gas ideal. Entonces, ¿cómo se modificaba la ecuación del gas ideal para cuando teníamos un sistema que no era ideal? ¿Qué se le agregaba? ¿Alguno recuerda? ¿Como las de entropía, profe, o qué? Eh, no, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, P por V igual a nRT, que esto también lo podíamos ver como Era como un factor que exacto, dictaba la idealidad que tenía el gas, o bueno, como qué tan desviado de la idealidad más. Entonces era. exacto, ese era el factor Z, ¿verdad? El que le llamamos el famoso factor Z. Entonces, eso también puede ser P por V es igual a RT. Esto es para un gas ideal. Entonces, si nosotros tenemos un gas real, tenemos que decir que P por V es igual a Z por RT. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que esto era entalpía. Dijimos que eso era entalpía. Entonces, ¿qué me doy yo cuenta con esta parte de entalpía? Yo veo que tengo aquí P por V y tengo aquí a P por V y me dice que es igual a ZRT. Entonces, vamos a sustituirlo. Pero ya casi los cuento porque estamos haciendo todas estas sustituciones. Entonces, tenemos que la entalpía es igual a la energía interna más ZRT, ¿ok? Y entonces, ¿qué es U? Porque voy a quitarme a U. Vean que acá tenemos U2 y U1, pero no me funciona quedarme con U2 y U1 porque lo que yo puedo, o lo que sí se ha tabulado para esto son H's, entonces necesito tenerlo en forma de H. Por eso es que estamos haciendo ese trabajo, estamos intentando cambiar a U2 y a U1 en términos de H. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que H1 es igual a 1 más Z1 RT1. ¿Ok? Y puedo decir que H2 es igual a U2 más Z2 RT2. Y entonces, ahora en esta expresión que tenemos acá, vamos a decir, ya no voy a escribir a U2 y a U1, sino que voy a escribir lo que es cada una de ellas. Entonces, de aquí despejado, yo puedo darme cuenta que U1 es igual a H1 menos Z1 RT1 y que U2 es igual a H2 menos Z2 RT2. ¿Ok? Y entonces, voy a moverlo todo un poco para la izquierda. ¿Qué vamos a decir ahora?
que el Q de 1 a 2 es igual a M por U2, pero U2 es todo esto. Menos U1, pero U1 es todo esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos que es U2 y ya tenemos que es U1 transformados en función de la entalpía. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que decir? Que el Q dividido de 1 a 2 es igual a M y voy a sacar a factor, bueno, no voy a sacar a factor común, en realidad lo que voy a hacer es reagrupar los términos y voy a dejarlo acomodado como H2 menos H1 menos Z2 RT2 menos Z1 RT1. ¿Ok? Aquí nada más lo que hice fue reacomodar. Hasta el momento vamos bien. Nada más lo que estoy haciendo es transformando la primera ley, ¿verdad? Que me quedó en la forma que Q es igual a M, U2 menos U1, la estoy transformando a entalpías y considerando el gas que es un gas real. ¿Ok? Prof, Entonces, ajá. no, es que está viendo como los signos, pero sí creo que después va como una resta, entonces estoy. Ok, sí, sí hay que tener un poco de cuidado porque vean que acá, si yo quito esto de acá, este signo, esto me queda como menos y este me quedaría como más, entonces yo sí agarro ese menos y me lo traigo para acá y este sí me queda como menos y este me queda como más, pero lo que hago es que saco a factor otra vez un menos y entonces este otra vez me queda como positivo y este como negativo. Pero si lo quieren ir haciendo por pasos también, o sea, van a llegar a lo mismo. Lo que a mí me conviene aquí es ver esto así, como H2 menos H1, que creo que en eso sí que casi no hay problema. ¿Ok? Entonces, ahora nuestro trabajo ¿en qué consiste? Pues en ir a determinar qué es cada una de esas cosas y qué es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que entonces, Profe, ajá, perdón, esos Z sí están tabulados. sí, exacto, esos Z sí están tabulados y Ah, eso es lo que ok. vamos a ir a buscar. Entonces, ya podemos ir buscando en la tabla A15-2, que por aquí yo tengo las tablas, tablas, eh, acá están. Esto es lo que a nosotros nos aparece para cuando nosotros tenemos que utilizar un sistema que es un sistema real. Entonces, tenemos esta tabla, la A15-1, entonces vean que lo que tenemos son zetas, temperaturas reducidas, logaritmos de presión reducida, eh, entalpía, ya les explico, ¿verdad? Con el asterisco arriba, menos entalpía, RT crítico, o sea, yo voy a tener que acomodar todos mis sistemas de forma tal que yo pueda verlo así. Ahora, vean que aquí aparece como un logaritmo de f entre p. Profe, ¿qué Este, página es esa? esta página es la 808 digamos, del folleto, no como del PDF, Ah, ok, gracias. con gusto. ¿Ok? Y esta es la 809. Entonces vean que aquí también me aparece factor de compresibilidad de un fluido simple, el Z que tenemos ahí por ahí, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que familiarizarnos con estas tablas. Están en la página 808 y en la página 809. Entonces ya, tal vez hasta este momento se sentían un poquito perdidos, pero ya se van a sentir un poco más familiarizados porque vamos a seguir usando estas tablas. Luego, otras que tienen que empezar a conocer, ¿verdad? De aquí a que sea el examen, es las que están en la página 797. Entonces, en la 797, vean que aquí aparecen para diferentes sistemas. Tenemos, por ejemplo, el peso molecular, la temperatura, la presión, el factor acéntrico. Este factor acéntrico es algo que nosotros no vamos a utilizar, pero que es muy importante en termodinámica 2. Yo no sé, denme un momento, chicos, que me están llamando de la escuela para ver qué pasó.
se tenía que familiarizar también con esta página 797. Entonces vean que, por ejemplo, acá aparecen diferentes sustancias, el cloruro de metilo, el octano, el pentano, el propano, propeno, propino. Entonces vean que tampoco es como que podamos ponernos muy exóticos, ¿verdad? Porque pues la tabla también es reducida. Lo que tenemos es desde acá, que empieza con amoníaco, argón, bromo y termina acá, que son propiedades de constantes críticas. Antes de eso ya no, ¿verdad? Porque lo que teníamos ahí era metano sobrecalentado. Entonces, si ustedes ven que se les da un caso, que va a ser el caso, que no tienen tablas así directas, pues tienen que unirse a estas tablas de acá. En nuestro caso, nosotros lo que tenemos es un tanque que tiene propano. Entonces, vean que las propiedades del propano andan por acá. Nos dan, por ejemplo, el peso molecular de 44,094, nos dan la temperatura, bueno, ya vamos a ver dónde está la temperatura crítica, la presión crítica. Que son, de hecho, estos que están acá. Nada más tienen que tener un poco de cuidado porque vean que aquí solamente dice temperatura y presión, pero es que esas son las constantes críticas, entonces eso es como un poquito enredado. Pero nada más recordar que esa temperatura y presión son ya las temperatura y presión críticas de la sustancia que me la están haciendo referencia. Y ya recordé que les estaba diciendo lo del factor acéntrico. Este factor acéntrico básicamente lo que me dice es, yo creo que ya se los había mencionado en clase, qué tan diferente, ¿verdad? Qué tan distanciado está mi centro de masa de mi centro geométrico. Entonces, eh, porque vamos a ver, bueno, van a ver en termodinámica 2 que entre más distanciados están, pues va condicionando ciertas propiedades de la sustancia. Pero bueno, no les voy a hacer más adelante en termodinámica 2. Pero ya saben que van a usar esto. Ahora, entonces, por acá tenemos esto, que vamos a necesitarlo, que de hecho ya yo lo tengo, bueno, para copiar allá. Luego también, en la página 798, tenemos que buscar a nuestro sistema, porque recuerden que acá yo había puesto un R, pero ese R hay que tenerle cuidado, porque ese R es el R específico de mi sustancia. Entonces, uno tiene que decir, ok, si mi sustancia es propano, yo voy a usar este R, el de 0,18, perdón, sí, el de 0,18855, ¿ok? Y de acá también vamos a necesitar el CP. Entonces, voy a ir a copiar toda esta información en la presentación, pero quería mostrárselos también desde las tablas para que supieran dónde estaba. Entonces, acá en el inicio, porque eso van a tener que hacerlo ahora, cuando empecemos a trabajar en estos sistemas, van a tener peso molecular, voy a copiarlo en verde. Entonces, el peso molecular dijimos que era 44,094 gramos por mol. Tenemos la temperatura crítica, que dijimos que era 369,8 Kelvin. Tenemos la presión crítica, que son 4,25 megapascales. Todo esto salió de la página 797. Además tenemos el R que tenemos que utilizar, que para nuestro sistema es 0,18855. 0,8855 kilojulios, kilogramo Kelvin. Y tenemos el CP, que también ahorita vamos a ver, pero vamos a necesitar, que es 1,6794 kilojulios, kilogramo Kelvin. Todo esto está en la página más bien 798. ¿Ok? Y entonces, ¿qué era algo que nos estábamos nosotros dando cuenta? Nos estábamos dando cuenta que íbamos a necesitar, ¿verdad? Según nuestra ecuación, necesitamos los zetas. Necesitamos a Z1 y necesitamos a Z2. R's ya los tenemos, ¿verdad? Porque es el que ya fuimos a traer. T1 ya la conocemos, ¿verdad? Nos decía que el sistema estaba a 280 grados. Ahorita vamos a ver cómo vamos a sacar esta diferencia de entalpías que la uní acá. Y vamos a tener que también que sacar Z2. Entonces, por ahí es donde va a ir nuestra línea de trabajo, ¿verdad? T1 la conocemos. T2 la conocemos. Temperaturas no hay problema. R las conocemos. Entonces, el trabajo está en saber Z1, Z2 y la diferencia de entalpía. Hasta ahí vamos claros para que entiendan por qué vamos a ir haciendo lo que estamos haciendo. Sí, profe, ¿y cuáles son los valores que necesitan las tablas? Los valores que necesitan las tablas, o de para los que vamos a usar las tablas, van a ser para zetas, Z1, Z2 y esta diferencia de H.
Vamos a empezar con los zetas. Entonces, voy a irme a traer la tabla. Entonces, en la tabla, en la A15.2, esta de aquí, yo necesito encontrar, vamos a ver, voy a girar esto un momento para que no se vea tan feo. Girar esta página. Ok, vamos a trabajar con esta. Con esta vamos a poder empezar a encontrar nuestras incógnitas. Entonces, veamos que esta tabla dice factor de compresibilidad de un fluido simple, es decir, de aquí nosotros vamos a poder obtener, por ejemplo, a Z1, pero trabaja con temperatura reducida y presión reducida. Entonces, ¿quién recuerda cómo uno transformaba, cómo uno obtenía la presión reducida y la temperatura reducida? ¿Recuerdan cómo las obtenía? Era la temperatura entre la temperatura crítica. Exactamente, por eso fue que yo me traje eso. Entonces, ya sabemos que la presión reducida 1 es igual a la presión 1 entre la presión crítica y la temperatura reducida 1 va a ser igual a la temperatura 1 entre la temperatura crítica. Entonces, presión 1. La presión 1 a mí me decían que era un tanque con 200 litros que contenía propano, 280 grados y 9 megapascales. Entonces son 9 megapascales. Y la temperatura al inicio me decían que eran 280 grados. Pero mucho cuidado, no podemos usar grados. Hay que pasarnos a Kelvin. Entonces, 280 grados, esto expresado en Kelvin son 553,15 Kelvin. ¿Ok? Entonces, vamos para acá, 553,15 Kelvin, dividido y dividido. Y ya yo tenía la presión crítica y la temperatura crítica, ¿cierto? La presión crítica habíamos dicho, lo trajimos de la tabla, que era 4,25 megapascales. Y la temperatura crítica habíamos dicho que eran 369,8 Kelvin. ¿Ok? Y entonces así nosotros vamos a poder obtener los datos para poder ingresar a la tabla. ¿Ok? Todo esto lo estamos haciendo porque la tabla, vean que me da esto, temperatura reducida y presión reducida. Entonces es para poder entrar a esta tabla. Por eso estamos haciendo esto. Entonces esto, vamos a ponerlo acá para saber Z1 usando, esto tiene tantas cosas, tabla A.15.2, ¿ok? Entonces, tengo una presión reducida, 1, igual a 2,12. Y una temperatura reducida 1 igual a 1,50. Ahora sí, ya sé la presión reducida y ya sé la temperatura reducida. Entonces voy a ir a buscar en las tablas cuánto es eso. Profe, Tablas. Ajá. ahí sí, ay, se me fue la palabra, redondeo a 2 decimales para que me calce con la tabla. Exacto, para que le calce con la tabla. Ok. Entonces tengo presión reducida todas estas y temperatura reducida van para abajo, para que no se equivoquen, ¿verdad? Porque ahí suelen equivocarse con eso. Porque nada más les ponen T/P. No sé si lo pueden ver bien, ahí ven, les ponen en la tabla T/P, pero no es un cociente, sino que la temperatura es la columna y la presión reducida es la fila. ¿Ok? Y entonces yo digo, ok, mi presión reducida que acabamos de determinar me dio 2,12. Qué mala suerte, ¿verdad? Porque está aquí. Tenemos que interpolar. Y la temperatura reducida me dio 1,50. Entonces vamos a ver, ok, en esa sí tuvimos suerte. Porque existe. Acá está 1,50. Entonces tenemos que llevarnos esta tabla y venir, o sea, no podemos leer directamente el valor de Z. Si me hubiese dado, por ejemplo, 2, la presión reducida y 1,50, la temperatura reducida, yo vengo y leo directamente y yo digo, ok, el valor es 0,8536, pero no me dio.
Entonces, ¿por qué? Porque me dio 2,12 y 1,50. Entonces voy a tener que interpolar para esta tabla a 2,12 para poder saber cuánto es el valor de Z. ¿Todos claros hasta el momento? Sí, profe, yo tenía una duda. O sea, es que, bueno, el 2,12 sí está como bastante diferente porque es 2 y 2,5. Pero si ese 1,50 me era 1,51, yo podría usar 1,50. O Sí, igual, ajá, pues sí, sí, digamos, si varía como en el último decimal, y le va a dar prácticamente lo mismo, entonces puede tomar el valor. De hecho, por aquello que salga, no sé quién es, creo que se llama Andrei o Andrés. Si ustedes hacen este cociente, yo hice trampa acá también, porque esto formalmente da 1,49. Lo redondeé a 1,50 para que me funcionara. O sea, para no tener que hacer doble interpolación. Ok, entonces tenemos presión reducida, existe 2, estoy como trayéndome la tabla, y existe 2,50. Y Z, ¿verdad? Eso leyéndolo al 1,50, que sí existe, es 0,8328 y 0,8052. Vamos a ver, para que no se me pierdan aquí. Estos valores de Z que yo estoy colocando en ese momento con estas P reducidas fueron leídos a los 1,50 que sí tenía directamente las tablas. Es decir, a 1,50 y 2 es este y es este. ¿Ok? Con eso armé mi tabla porque yo ahora necesito destacarlo, pero a 2,12. Por eso modifiqué. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo acá. Y ahora sí, voy a poner aquí Z, mejor por aquello, a TR 1. profe, Igual 1,50. Ajá. ¿cómo interpolo ahí? O sea, si yo no hubiera tenido esa tabla 1,50 y hubiera tenido otra, o sea, digamos como que los dos, no me hubiera cerrado ni T ni P, Ajá. ahí, ahí como haría. Hace la doble. Primero crea, por ejemplo, las T reducidas a 1,50. O sea, primero crea los Zetas usando los T o sea, usando su T reducido a 1,50. Y ya una vez que los obtiene, viene y crea su P. O sea, el Z para este P. Ok. Ahora, entonces, si ustedes interpolan de acá, les va a dar que Z1, para ver aquí, Z1 es igual a 0,8262. Entonces, ya calculamos una cosa de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ya tenemos al menos ese primer Z1 que vamos acá. Mm, Z1, voy a ponerlo, ok. RT1 no nos hacía falta. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que usar la otra tabla, la que es la tabla A15.1. ¿Ok? Y entonces, voy a traerme la tabla porque vamos a ir a intentar sacar los otros, o sea, las diferencias y el set, ¿verdad? Que nos hace falta. Entonces, vamos a ver. Voy a traerme la tabla. Voy a girar esto. Y ahora lo que ocupamos es esta. Eh, pero es que lo ocupamos aquí abajo. Voy a hacer como un doble recorte. Ya les explico por qué.
Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que sacar ahora a mi t reducida a 2. Entonces vamos a decir, t reducida a 2 es igual a la T2 entre la T crítica. ¿Verdad? Vean que aquí lo habíamos hecho, pero para el estado 1. Ahora lo vamos a hacer para el 2. Entonces, para el 2 tenemos T reducida a 2 es igual a T2 entre T crítica. Y a mí el enunciado me decía que la temperatura 2 de mi sistema era 50 grados. Esto pasado a Kelvin son 323,15 Kelvin. ¿Ok? Entonces, 323,15 Kelvin. Y yo voy a decir, entonces, esto es igual a 323,15 Kelvin dividido entre la T crítica, pero ya la T crítica la sabíamos que eran esos 369,8 Kelvin, ¿verdad? Que venían de tabla. 369, perdón, 8 Kelvin. Y entonces esto me da a mí que es igual a 0,874. Por eso fue que me fui a traer la tabla, porque los valores que vamos a necesitar están justo en medio de estos dos. ¿Ok? O sea, de este y de este. Están en medio de esos dos. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo voy a ir, cómo es que yo lo voy a ir buscando, lo que necesitamos. Profe, Profe, Ajá. perdón, pregunta. ¿Por qué para la TR2 usa esa tabla y no la otra? Vean que en esta, eh, vamos a ver, en esta tabla que yo tengo acá, solamente me dan para los valores de Z, pero yo necesito saber la temperatura y la presión. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro estado 2? Ah, es porque no tengo presión 2. Exactamente. Ah, No puede ok. usar esta porque no sabe, no puede entrar a esta tabla porque no sabe P2, entonces no puede saber P reducida a 2. Ok, ok. Ok. Entonces, cuando eso pasa, que nos tenemos que venir a esta otra. Porque en esta otra vamos a tener una forma de poder hacerlo. Vean que a mí, con solamente yo saber la T reducida, ya me va a brindar un valor del logaritmo de presión reducida. Y si yo sé el logaritmo de presión reducida, puedo saber la P reducida. Y si sé la P reducida y sé la P crítica, más bien ya puedo saber P2. ¿Ok? Entonces vamos a ir un poco acá, a movernos para acá. Entonces, en esta pudimos venir a esta tabla, pero esta tabla requiere saber P y T. Vean que en nuestro sistema sabíamos P y T al inicio, pero al final solamente sabíamos T. ¿Ok? Entonces, entro a esta tabla con el 0,874. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, ok, pero no importa, entro a tabla con este valor, que es el que está aquí en medio. Y yo voy a sacar entonces el logaritmo de la presión reducida a 2. Y el logaritmo de la presión reducida a 2 es igual a menos, y ahí sí no pueden no interpolar, es decir, este valor viene interpolado, menos 0,8163. No pueden no interpolar porque vean que el cambio es bastante. Voy a hacerlo un poco más grande. Vean que tenemos 0,86 y 0,88, pero 0,91 y 0,76 es bastante lo que cambia de un punto a otro punto, aunque solamente esté variando acá una unidad. Eso es como una forma en la que uno se puede dar cuenta cuando me la juego a no interpolar un poco, porque estoy muy, muy, muy cerca y cuando tengo que hacerlo. Recuerden que en el pasado les dije, porque yo redondeé el segundo decimal para que me cerrara en 50, pero los cambios no eran tan grandes. Acá el problema no puedo, o sea, el problema es que aquí no puedo hacer eso porque aquí el cambio sí es bastante. ¿Ok? Entonces aquí interpolé. Entonces ese menos 0,8163 viene interpolado. Entonces de acá, pues nada más digo, ok, ya yo sé que mi P reducida a 2
Yo soy demasiado ambiciosa, según yo también íbamos a hacer este ejercicio. Mi P reducida a 2 es igual a E a la menos 0,8163. Entonces, mi P reducida a 2 es igual a 0,442. La presión reducida no tiene unidades, ¿verdad? Es adimensional, igual que la temperatura reducida. Ahora, yo digo, yo sé que P reducida a 2 es igual a P2 entre P crítico. Entonces, yo puedo saber que P2 es igual a P reducida a 2 por P crítico. Y yo sé que P reducida a 2 es 0,442 por la P crítica. ¿Pero cuánto es la P crítica? Eran 4,25 megapascales. Entonces ya yo sé P2. Ahora, ustedes me preguntan, ¿esto lo podíamos hacer en aquellos ejercicios en los cuales solamente conocíamos una condición final? O sea, una condición en un estado, sí, sí lo podíamos hacer. Es más, este procedimiento es eh, bastante estricto porque considera incluso ese factor Z, ¿verdad? Entonces era como cuando uno le enseñaba primero a derivar por definición y luego le enseñaban L'Hopital, más o menos eso está pasando aquí. Porque vemos que hay tablas que con solamente una condición puedo averiguar las demás. ¿Ok? Entonces, P2 es, ahora no lo he puesto, P2 es igual a 1,88 megapascales. Y entonces, ya ahora yo sé T2 y ya también sé P2, ya sé dos condiciones. Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener nosotros que sacar, bueno, eso lo vamos a sacar ahorita. Ahorita les voy a decir por qué los voy a sacar hasta ahorita. Pero ya tenemos ese P2. Entonces, usando ese P2, nosotros ya podemos decir, ok, yo sé que en mi gas real el sistema se comporta así. Y también vamos a ver otra cosa que aparece acá. Primero, creo que va a ser más sencillo. Tenemos que en esta tabla también nos da H, ¿verdad? Asterisco menos H entre RT crítica para el líquido. Y también nos lo da para el gas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Porque recordemos que una de las preguntas que nos hacían es que cuánto era la calidad en el estado 2. O sea, aunque pueda dar al final que sea como un líquido saturado, como un vapor saturado, es decir, como que sea 0,1, no puedo asumir que va a estar como líquido saturado, como vapor saturado, sino que yo más bien voy a tener que ir a determinar cuánto es ese valor, ¿verdad? Porque una pregunta era el Q, que para el Q estamos tratando de averiguar todo esto. Y otra pregunta era la calidad. Entonces, vamos a pensar un momento en la calidad para que entiendan por qué voy a hacer lo siguiente. Esta es otra fórmula que tenemos que ir a averiguar. Esta era una y la calidad nosotros sabemos. Por ejemplo, que si sabemos el volumen específico sería el volumen específico 2 es igual al volumen específico del líquido más la calidad por VG2 menos UF2. Voy a llevármelo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocupo saber yo? Calidad 2. Si yo despejo de aquí la calidad, me queda volumen específico 2 menos VF2 dividido entre VG2 menos VF2. Entonces, ¿qué implica eso? Que todo eso que yo acabo de colocar ahí también son incógnitas, ¿verdad? Yo ocupo saber V2, VF2, VG2 para poder sacarlo. Ahora, yo sé, bueno, vamos a decir, yo sé lo siguiente, aplicado a nuestro estado 2.
Yo sé que P2V F2 es igual a Z F2 R T2. ¿Ok? Y yo también, ¿qué sé? Yo también sé que P2 VG2 es igual a Z G2 R T2. Entonces, vean que cuando yo tengo una mezcla, tengo que empezar a separarlo por los Fs y los G. ¿Para qué hago esto? Para que me entiendan por qué yo voy a ir a buscar un F, un ZF2 y un ZG2. Los voy a necesitar, pero los voy a poder interpolar de acá. Los necesito porque yo necesito saber cuánto es el VF2 y el VF2 es ZF2 por RT2 entre P2. Es decir, los Zetas que yo tengo acá están por el estado en el que estén. ¿Sí me entienden eso? O sea, no es un solo Z. Al tener una mezcla tengo un ZF y tengo un ZG. ¿Sí me entienden esa parte? Sí, Ok. Entonces, ese es el Profe, cuidado que hay pero que tener. Ajá. por estado se refiere como que va a cambiar, O bueno, sí, sea que hay, obviamente, va a cambiar el inicio y va a cambiar el final. ajá, yo tengo un estado en uno. Recuerden que en uno fue sencillo. Yo dije, yo voy a ir a sacar un Z, ay, yo voy a ir a sacar un Z1. Este Z1, si es un Z1 que podemos pensarlo, que es directo, porque me están diciendo que tiene propano a esas condiciones. Es decir, ya me están dando la presión y me están dando la temperatura. Me decían que eran 200 litros. Entonces, yo con esa presión reducida, que está aquí, la temperatura reducida, cuando yo lo leo de esta tabla, ese Z es, por decirlo así, un Z único. Pero cuando yo no sé y ya más bien sospecho que va haciendo una mezcla, que ya en el problema me lo decían, porque me decían que tenían que determinar, bueno, la calidad del estado final, tengo que trabajar con los zetas por separado, ¿ok? Para considerar el ZF y para considerar el ZG. No puedo unificarlo en un solo Z, sino que tengo que ver cuánta proporción hay de cada uno, porque veamos acá, esta es la definición de, bueno, esta es como podríamos sacar el volumen específico 2, ¿verdad? Si tuviéramos la calidad, pero esta es la fórmula que siempre hemos utilizado. Veamos que esto a su vez depende de VF y depende de VG. Siempre ha dependido de eso, ¿verdad? Despejamos para calidad. Ahora la cosa es que este VF2 yo lo puedo determinar, pero si le aplico a todo el F2, o sea, el Z también depende de ese F2. Y aquí, cuando es el VG2, este G también depende, este Z depende de G2. Entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta acá? Yo digo, ok, pensemos un momento en esta fórmula. Si quisiéramos sacar la calidad ahorita, tenemos esto, ¿verdad? Esta fue la fórmula, de aquí yo me di cuenta que estaba, o sea, que iba a necesitar saber sus valores. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces voy a decir, de esta voy a despejar VF2 es igual a ZF2 RT2 entre profe, P2. Ajá. ok, yo tengo una consulta. O sea, si a mí el enunciado no me dijera que yo toca averiguar calidad, como yo sé el estado de mi estado final? Ahora ya sé temperatura y presión, pero no tengo una tabla para ver en qué estado está. Ajá, no, sí se les tiene que dar una pista de cómo está para que ustedes puedan sacarlo. Porque Ok, si aquí, justamente aquí no tienen como un valor para ustedes ir a comparar a la tabla y decir, ah, está como vapor sobrecalentado, sí se les tiene que, o sea, esos ejercicios son un poco más explícitos para que ustedes puedan saberlo. ¿Ok? Entonces, tenemos, Profe, ajá, una pregunta, digamos, pero si uno ya encuentra la presión reducida, uno no se puede ir a tablas, encontrar el Z y despejar la calidad con ese ZF y ZG porque tenemos el Z2. pero es que el Z2 ustedes lo tienen ahorita como un Z2 de mezcla, entonces no le funcionan los Zetas de la otra tabla. O sea, cuando usted tiene un sistema que está en mezcla, tiene que irse a buscar cada Z por forma independiente. Ah, ok, ok. Ujú.
Ok, Pero usted acá sabe que tiene mezcla porque le piden calidad, ¿cierto? exacto, cierto. Ah, Por eso les ok. digo que ahora los problemas van a ser un poco más explícitos, digamos, vamos a tener que decirles más cosas, porque no hay una tabla en la que ustedes pueden ir a determinar eso. Ok, entonces vamos a tener que despejar VF2 y de aquí vamos a tener que despejar VG2. Entonces, esto es lo que en realidad justifica porque yo busqué esa P2 entre P2. Entonces, en el orden lógico de pensamiento era, esto va después, voy a moverlo, voy a ponerlo aquí por mientras. Porque entonces yo decía, ok, ya yo sé la temperatura reducida a 2, pero yo decía, ¿para qué vine a buscar todo eso? Porque necesito los zetas, pero también necesito la calidad. Entonces yo decía, si necesito la calidad, necesito esta fórmula, que es la que tiene la calidad, y entonces de ahí yo me doy cuenta que voy a tener que buscar a VF2 y a VG2, que fue lo que despejé de acá, y yo decía, mira, me hace falta la presión 2. Pero la tabla me puede ayudar a saber esa presión 2. Y entonces esa presión 2 la sabíamos así. Profe, Ajá. perdón, ¿puedo volver a explicar por qué no podemos sacar el Z con la tabla de TR y PR? Porque esa Z es un Z único que no contempla que su sistema esté como una mezcla. Y acá le están diciendo que su sistema está como una mezcla, o sea, que determine la calidad. No se lo dicen directamente, pero determina la calidad. Y ahorita cuando nosotros determinamos la calidad nos vamos a dar cuenta que efectivamente está como una mezcla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, tenemos esto así. Y ahora, y otra razón igual que justifica que usted no pudiera sacar un Z directo, un Z2 directo, digamos, es que si usted saca un Z2, va a entrar en un problema, porque para usted poder sacar el VF2, tiene que sí o sí trabajarlo con ZF2. No puede tener aquí un VF2, digamos, de F y D, digamos, del fluido y del gas, no lo puede tener relacionado a un Z generalizado. Es decir, si usted va con la otra tabla y saca un Z2, saca un Z global que toma en cuenta ya el sistema como se está comportando a esa presión y a esa temperatura, pero no está tomando en cuenta únicamente el comportamiento debido al líquido y únicamente debido al gas que está en su sistema. Es decir, lo estaría sobredimensionando, estaría poniendo un valor más alto que el que verdaderamente corresponde. ¿Sí me entiende? Es decir, si usted usa aquí solamente Z2, recuerden que este Z es ese factor que me decía a mí qué tan desviado yo estaba de mi sistema ideal, ¿verdad? Entonces, entre más grande fuese ese valor, más desviado estaba. Si usted usa aquí un Z global, usted está añadiendo toda esa desviación de su sistema a la parte líquida o le está añadiendo toda la desviación de ese sistema a la parte correspondiente al vapor saturado. ¿Sí me entiende? O sea, no es como, por ejemplo, cuando uno sacaba una entalpía y esa entalpía era como la de, o sea, como entalpía de mezcla y esa entalpía de mezcla tiene en cuenta como la calidad y después uno tiene como HF, HG y como la entalpía, pero esa entalpía era como la de la mezcla, ¿verdad? Era como una entalpía intermedia. Ese Z más bien como que se pasa de... Exacto. Este Z, si usted lo usa solamente como un Z2, ¿verdad? Y yéndolo a calcular con otra tabla, lo que hace es que está adjudicándole toda la desviación, ¿verdad? Que diga este Z que está desviada su sustancia al, a la parte que usted tiene como un líquido saturado, por ejemplo. Y si la pone acá, está diciendo que esa misma desviación se la va a adjudicar al vapor saturado, pero eso no es cierto. O sea, el que usted tenga un sistema, el líquido saturado le aporta cierta desviación y el vapor saturado le aporta cierta desviación. Por eso hay que verlos de forma independiente. O sea, ¿qué tanto desvía mi líquido saturado a mi sistema del comportamiento ideal y qué tanto desvía mi vapor saturado a mi sistema de lo ideal? Profe, entonces, digamos, uno no podría ver, digamos, la propiedad Z como Z2
es igual al Z líquido más el Z gas por la calidad. Uno no lo podría ver así. Eh, debería darle lo mismo en realidad si lo veo así. Ok, es que, digamos, Tengo que probarlo. No había pensado en esa opción, Sí, yo creo que pero eso era lo que ellos estaban planteando ajá, como desde eso el es lo, inicio, que Z2 ajá, fuera igual a ZF2 más la calidad por ajá, esa diferencia, porque técnicamente así me ahorro mucho todo este proceso, digamos. ajá, exacto. Digamos, yo lo que, ZF2 más la calidad. Sí, ustedes lo que plantean es esto. Ajá. ajá, exacto. Y digamos, interpolar los valores de Z líquido y Z gas, porque ya tenemos Ujú. la temperatura. Entonces, después, digamos, y también puedo sacar el Z porque ya tengo la presión crítica, digo, Sí, la presión reducida ajá, ya entendí la temperatura. línea de pensamiento que tienen. Tienen temperatura reducida y entonces ustedes dicen, como Ajá, ya puedo saber presión, tengo presión reducida, voy y saco un Z. ajá, No, pero es que igual tienen un Z, no tienen la calidad, necesitan sacar ZF2. Igual lo van a tener que sacar. O sea, no sé si todavía si esto es válido, ¿verdad? Puedo probarlo. Pero ok, si partiendo del supuesto que fuese válido, ok, sí, tienen Z2, pero no tienen calidad 2 y tampoco tienen ni a la ZF2 ni a la ZG2. Entonces igual tendrían que venir a derivar el ejercicio así, Pero en digamos, ¿lo sí, sacarlos, puedo ajá, interpolar con esta tabla que tiene el ZF y el ZG con la temperatura? ajá, exacto, de aquí es donde lo vamos a sacar justamente. Ah, ok, ya entiendo. Para no como sacarlo ahora, a través del volumen, Ajá, ahorrarse este exacto. paso. Ah, ok, voy a probarlo de tarea. Voy a dejarme esto por acá para probarlo de tarea. Sí, ya entendí qué es lo que me quieren decir. Ok, entonces, a mí no se me ocurrió esa idea. Entonces, lo que hice es, porque, o sea, no se me ocurrió porque todavía no sé si esto es cierto, no sé si esto es cierto para los zetas, es la cosa, porque sí sé que es cierto para todas las otras propiedades termodinámicas, entalpía, entropía, volumen específico, eh, energía interna, pero es que Z no es una propiedad termodinámica, es un factor que me determina qué tan desviado está mi sistema, entonces por eso no sé si es aplicable a algo que no sea una propiedad termodinámica. Me explico, porque la calidad está definido para propiedades termodinámicas, pero voy a probarlo para ver si sí funciona. Nunca lo he visto, sinceramente, pero nada más es pensar fuera del bloque, ¿no? Entonces, habíamos dicho esta operación reducida porque andaba por allá. Ah, es que en realidad esto iba antes que esto. Ok, ahora sí. Entonces, queda como tarea, bueno, me queda como tarea revisar eso, ¿verdad? Si la calidad es aplicable al Z, ¿ok? Pero yo sí sé de fijo que es aplicable al de volumen específico. Entonces, por eso vine a sacar esto. Voy a despejar volumen específico para el líquido 2 y para el gas 2. Entonces, de acá me doy cuenta que necesito sacar ZF y ZG2. ZF2 y ZG2. ¿Cómo los voy a sacar? Interpolando de acá también. Entonces, una vez que nosotros interpolamos esos valores, me va a dar que ZF2 es igual a 0,07406 y que ZG2 es igual a 0,7136 interpolados, ¿verdad? De aquí. Entonces, con esos valores, ya yo puedo saber cuántos son esos VF2 y VG2. Entonces, vamos a ver. Esto que tenemos acá, ya sé mi ZF2, entonces ZF2 es igual a 0,07406 por el R, ¿verdad? Pero el R característico que fuimos a sacar ahora en las tablas de 0,18855 por la temperatura 2, que son 323,15 Kelvin, dividido entre P2. Y ya sé cuánto es P2, ¿verdad? P2 nos había dado 1,88 megapascales, solamente que aquí para que me sirva tengo que ponerlo como 1,88 por 10 a la 3, que tiene que estar en kilopascales para que sea dimensionalmente consistente. Y así UF2 me está dando que es igual a 0,00240 metros cúbicos entre kilogramo. ¿Ok? Ven, yo que pensé, hoy es
Así yo que pensé que no tendría tarea para este fin de semana. Ahora, ZG2. Gabriel, los de mecánica saben que Gabriel me dejaba casi que todos los fines de semana. Tenemos Y dejaba más de 0,7. una. Sí, y dejaba más de una. Y luego se le pegó a María. María era la que le estaba dejando tareas. Ahora no sé quién habló, si Andrés o André, se me olvidó el nombre. Por 0,18855 por 323,15. Esperemos que no se unan Andrés o André, no sé, o sea, ¿cómo es que es el nombre bien? Con Gabriel en procesos 2 y María, ¿se imaginan? No vivo. Entonces, VG2 nos estaría dando, esto es igual, VG2 daría igual a 0,0. Yo llevé proceso 2. Bueno, puedo dormir. Bueno, ¿qué he dicho? 0,0231 metros cúbicos entre kilogramo. ¿Ok? Entonces ya tengo VF2 y VG2. Y entonces ya tengo eso, ya tengo la calidad, ¿cierto? Bueno, casi que la tengo. Lo único que me hace falta para poder saberlo es cuánto es el volumen específico. Pero ahora yo les pregunto una cosa. Vean que ya tengo todo, ¿verdad? Nada más me hace falta saber. Eso se puede sacar con el volumen entre la masa. Porque, Exacto, lo puedo sacar con No el sería el volumen. mismo. Exacto, eso es lo que quería que vieran. Ok. Es el mismo. El volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Entonces, Z1, habíamos dicho que PV1 es igual a ZR, Z1, R, T1. Entonces, V1 es igual a Z1, R, T1 entre P1, ¿cierto? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque tengo que darme cuenta que el volumen específico en 1 es igual al volumen específico en 2. Y como ya tengo todo lo de 1, entonces pues lo hago con 1. Entonces esto es igual al Z1 que habíamos sacado, que nos había dado 0,8262 por R, que es el 0,18855 por 553,15 dividido entre P1, que es 9 por 10 a la 3. Y entonces así es el volumen específico 1, que es igual a 0,00957 metros cúbicos entre kilogramo. ¿Ok? Y entonces ya sé cuánto sube 1, ya sé cuánto sube 2 también, entonces ya sé cuánto es la calidad, porque eso era lo único que me hacía falta para poder usar esta fórmula de acá. Ay, profe, para ese volumen específico, usted no puede usar como la masa que teníamos entre el volumen porque no considera la Z o cómo funciona eso. exacto, no considera esa Z, entonces aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Aunque uno sí o sea, si ya usted sacó el volumen específico, considerando la Z, usted puede saber ahí si su masa del sistema. Es decir, esto es válido, M es igual a V entre volumen específico. Ustedes pueden sacar aquí la masa si saben este volumen real, o sea, el que considera su Z. Que de hecho, si ustedes lo hacen, les va a dar que la masa ya es 20,9 kilogramos. Es decir, la masa es igual al volumen entre el volumen específico. Entonces, yo sé que el volumen de mi sistema es de 200 litros. 200 litros a metros cúbicos entre litros. Un metro cúbico son 1000 litros entre el volumen específico que acabamos de sacar, que es 0,00957 metros cúbicos entre kilogramo. Esto me da que la masa de mi sistema son 20,9 kilogramos. ¿Ok? Entonces, el otro problema que tenía, digamos, si usted quería sacarlo como que el volumen específico es igual
al volumen entre la masa. El problema es que no, o sea, sabía el volumen, por ejemplo, pero no sabía la masa todavía de su sistema. En el ejercicio no se le daba. Entonces, por ahí no podía irse. Por eso, pero igual, aunque supiera esa masa, no se podía, digamos. O sí. Técnicamente sí, usted estaría sacando un volumen específico y Es con que ese esa era mi volumen. duda, que si yo tenía esa masa, aunque yo tuviera esa masa, porque no sé, en este caso estoy considerando el R, que si yo nada más uso masa entre volumen, tal vez ese R, o sea, pienso que ese R no lo estoy considerando. No, no, sí, digamos, Perdón, si ese usted, R, ese Z. ese data, ajá, no, pero si usted saca, digamos, su masa entre volumen, el volumen específico que le salga de esta fórmula va a ser este volumen específico. Solamente que si quieres sacar cualquier otra cosa, presión o temperatura, tiene que considerar el Z. Ok. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuánto es la calidad 2 porque la calidad 2 sería el volumen 2 que sería igual al volumen 1 que es ese 0,00957 metros cúbicos entre kilogramo, menos VF2, que sacamos VF2 y nos dio 0,00240, 0,00240, dividido metros cúbicos. Qué raro, Steven, no ha hablado bien todo el día. Eso es muy raro. Pegar y VG2 y el VG2 nos había dado 0,0231 metros cúbicos entre kilogramo. Y entonces tenemos la calidad. Entonces esta calidad nos está dando 0,346. ¿Ok? Entonces claramente ya sabemos que sí está como una mezcla, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me vine a hacer esto? Porque era más rápido y teníamos una reunión a las 6:30. Pero voy a indicarles cómo hay que proceder ahora para poder sacar, porque para poder sacar esta diferencia que nos habíamos dejado por aquí de H2 menos H1. Entonces, para poder sacar esa diferencia de H2 menos H1, lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar las tablas de una forma muy particular. Tenemos que tomar en cuenta la calidad y los H's, es decir, la fórmula es un poquito larga, voy a copiarla acá, y es así. Vamos a tener, eh, vamos a verlo para que me quepa aquí todo. Vamos a tener que hacer H2 menos H2 entre RT crítica 2. Ahora, ¿por qué eso? Porque vean que en las tablas ya pueden ir suponiendo que lo que nos dan son H menos H entre RT crítica, pero esto es para un mismo estado. Es decir, tengo que hacerlo para el 2 y tengo que hacerlo para el 1 para poder tener esa diferencia de H2 menos H1. ¿Ok? Entonces esto es igual a, como es una mezcla, va a ser igual a H2 menos H2 entre RT crítica F2 más la calidad 2 por la diferencia. Estoy aplicando la propiedad termodinámica, pero ahora las entalpías, pero digamos, esto es como que ustedes lo estuvieran viendo así. Esto es como que ustedes estuvieran. H2 es igual a HF2 más la calidad por HG2 menos HF2. ¿Cierto? Así ustedes lo hacían antes. Pero el problema es que la tabla no me da H nada más, sino que me da todo esto. Entonces, por eso lo estoy reescribiendo. Y entonces va a ser esto, copiar, pegar, P2 menos esto. ¿Ok? Es esto. Profe, Ajá. ¿y esa H asterisco qué es? Es que ya está así tabulado. Es que esa es la que toman en cuenta es la de saturación.
pero ya viene así bueno, yo lo había traído para acá, o sea, el valor que ustedes leen de acá, ya viene nada así como el H asterisco menos el H entre RTC, es decir, ustedes interpolan para la del F e interpolan para la del G, el valor que tienen acá es ya todo este paréntesis, ¿ok? Sí, sí Sí, me pero queda, digamos, si yo quiero ajá, sacar solo H, ¿cómo lo saco? no, no va a poder, va a tener que hacerlo siempre por diferencia. O sea, para usar, si usted quiere saber solamente H2, dice Ajá, usted, porque, por ejemplo, en la del calor es una diferencia de H1 menos ajá, H2, creo. exacto, pero lo que va a tener que hacer es decir que H2 menos H1 es igual a menos H2 asterisco menos H2 RT crítica más H2 menos H1 de saturación, que esto es el delta H debido al CP delta T más H1 menos H1 por RT crítica. Y entonces, este valor, por eso era que yo les dije, tenemos que ahora convenientemente unirlos. Lo vamos a poder saber solamente por diferencia. Es decir, solamente H2 menos H1, o sea, vamos a saber la magnitud de este valor. ¿Por qué? Porque no podemos tener de aquí un H2 directo, sino que lo que conocemos es todo este paréntesis. Ese es el asunto. ¿Ok? Entonces, vean, hagamos una cosa.